listo. Entonces hoy el tema que corresponde es la fisiopatología del potasio. Vamos a ver todas las alteraciones en el balance del potasio. Y primero vamos a ver, pues recordando un poquito nada más lo que nos habían dicho de la fisiología de los electrolitos. Este es el principal catión intracelular, 98% está dentro de las células, 2% restante pues fuera de ellas, que es el que medimos en sangre siempre. La relación es entonces 10:1 y está mediado pues, por varios mecanismos, pero uno de los más importantes es la bomba sodio-potasio ATPase. Y para esta charla específicamente vamos a tener el valor normal entre 3,6 y 5. Algunos autores también toman 3,5 para decir que hay hipocalemia por debajo de este valor. Entonces, bueno, ¿cómo es la homeostasis del potasio? Tiene que ver principalmente con el riñón y las células. En el riñón, porque va a haber filtración y reabsorción del potasio, va a haber ambas, diferente al sodio como lo vamos a ver. Y en las células va a haber una distribución entre líquido intracelular y líquido extracelular. ¿En qué sentido? En el sentido de que haya alteraciones del estado ácido-base, el control que tiene la insulina sobre las bombas y lo mismo las catecolaminas. Entonces, a nivel celular, ¿cómo va a ser este control? Entonces, con las catecolaminas, como dijimos, principalmente van a actuar directamente sobre la bomba sodio-potasio que se encarga de expulsar sodio fuera de la célula y ingresar potasio. Es una acción directa. Y la insulina, que pues contrario a lo que algunas veces a veces pensamos, es que no actúa directamente sobre la bomba sodio-potasio, sino sobre el antiportador hidrogenión sodio, que mete sodio a la célula. Con tanta cantidad de sodio que mete la célula, se va a activar la bomba sodio-potasio, por lo tanto va a entrar más potasio a la célula y van a bajar los niveles de potasio circulantes. Entonces es ahí, sobre el antiportador hidrogenión sodio. Eso a nivel celular. Y vamos a ver que la distribución, y esto va a ser importante más adelante en la fisiopatología, es que principalmente del 98% que está dentro de las células, casi todo está en el músculo. En el músculo, el resto sí está en células que son los eritrocitos, en el hígado y en el hueso. Y todo va a estar mediado por difusiones que vienen en sentido activo, como lo habíamos visto con la bomba sodio-potasio, y pasivo, y las excreciones que van a ser más que todo renal, pero acordarse también la excreción gastrointestinal, principalmente en el colon, que está mediada en la mayoría de las veces por aldosterona en el colon. A nivel renal, pues ya vamos a ver completa la fisiopatología a nivel renal, pero hay que tener en cuenta unas diferencias que tiene el potasio con el sodio y que a veces pueden ser unas reglas, porque hay que tener en cuenta que el potasio no está solo en los intercambios que suceden en el cuerpo. Entonces, primero, la carga de sodio pues es 30-40 veces mayor que la carga de potasio que se filtra en el riñón, y los túbulos, y esto es bien importante, siempre deben recuperar la mayoría de sodio filtrado, incluso hasta el final de la nefrona, y ya vamos a ver cómo implica esto en la homeostasis del potasio. Lo otro es que el sodio siempre se reabsorbe y nunca se secreta, y el potasio sí tiene los dos procesos, es decir, puede ser reabsorbido y secretado, porque tiene un control bastante importante y es delicado a cada cambio, incluso de 0.1 miliequivalentes de los niveles que vimos antes, y por eso el riñón tiene que controlar todo esto. Y lo otro es la regulación renal del sodio, que tiene impacto sobre el potasio, pero cuando el potasio tiene una regulación a nivel renal no va a tener alteraciones sobre el sodio. Entonces, teniendo estas bases ya, vamos a ver ahora sí a nivel renal cómo es la fisiología y los intercambios que va a tener el potasio. Entonces, lo normal es que el potasio sí va a tener una reabsorción, que es aquí, a nivel del túbulo contorneado proximal y a nivel de la porción gruesa del asa de Henle. Hay dos escenarios: que haya una baja cantidad de potasio circulante y el riñón necesite reabsorber. Entonces lo va a hacer acá, la retención de potasio a nivel del túbulo contorneado distal y la reabsorción también en los túbulos colectores que están en la médula. O el otro escenario es que haya mucho potasio circulante y haya necesidad de excretarlo. Aquí, solamente en el túbulo colector, es que se va a hacer esta función. Ahí es que va a pasar. Entonces, vamos a ver primero toda la reabsorción y todo
a través de toda la nefrona. Entonces el primer lugar en donde dijimos que se reabsorbía el túbulo contorneado proximal, que es el 65% del potasio que se reabsorbe, y esto lo hace por vía paracelular, acá, donde vemos en las células principales, aquí en estos canales de transporte pasivo, el potasio va a ser absorbido siguiendo al sodio, pero también puede haber transporte activo a través de la bomba sodio-potasio que ya habíamos mencionado. Entonces el primero no requiere energía, es un transporte que es pasivo y es el 65% de esta absorción en el túbulo contorneado proximal. Lo que pasa en la figura de la derecha es que usted reabsorbe sodio, ¿cierto? Exacto. Y activa la bomba. Y activa la bomba sodio-potasio ATPasa. Esa bomba sodio-potasio ATPasa mete potasio a la célula, ¿sí? Y ustedes ven que hay unas líneas punteadas. Eso lo que hace es que el potasio recircule, vuelva y salga de la célula y vuelve, entra. Pero si hay un potasio en exceso, el potasio sale. O sea, esa es la posibilidad que el potasio, entrando sodio, sale potasio. ¿Sí lo ven? Por la gran activación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero al lado izquierdo, ustedes pueden ver que se absorbe potasio a través de una forma pasiva. Y como decía Andrés, es a través de esos pequeños canales de transporte pasivo que permite la entrada rápidamente de potasio. Aquí, acuérdense, aquí no es tan activa la bomba sodio-potasio como en los siguientes segmentos, específicamente acá, en la porción gruesa ascendente de base de Henle, que es la reabsorción restante del 25%, y se hace aquí, específicamente en este canal, en este importador que todos conocemos, que es el sodio-potasio 2-cloro, donde va a ocurrir esta reabsorción principalmente, y aquí sí ya empieza a haber más control de la bomba sodio-potasio, pero como nos decía ahorita el doctor, más que todo para la eliminación del potasio. Aquí ya empieza a haber un poco más de control, pero principalmente se trata del importador sodio-potasio 2-cloro en la porción gruesa de la sangre, que estos son las dos partes donde vimos que se reabsorbe el potasio. Pero también tenemos que tiene un plazo también de reabsorber hasta el conducto colector, que es por el antiportador potasio hidrogeniones, y esto también va a tener que ver cuando hay acidosis metabólica en los túbulos colectores. La carga de hidrogeniones bien alta absorbe potasio y expulsa hidrogeniones en este antiportador, que es el último paso para la reabsorción. Claro, y ahí tiene que ver mucho con las características del pH que tengamos, ¿no? Si estamos en un pH ácido, entonces botamos ese ácido a la luz, ¿cierto? Si estamos en pH endógeno ácido, botamos ese hidrogenión hacia la luz y metemos potasio, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la reabsorción. Y la eliminación va a ser, como ya dijimos, en el conducto colector, pero lo más importante aquí es la bomba sodio-potasio, como ya habíamos dicho, que ingresa potasio desde la membrana vasolateral y lo va a expulsar directamente al lumen por estos canales que van a ser los BK, se llama BK por Big, que son potasios, también se llaman Maxi-K. Y el otro mecanismo bien importante acá es los canales ROMK, porque que están en las células principales del conducto colector, que están principalmente intracelular, junto al núcleo, pero cuando haya se quiera hacer una alta excreción de potasio, como vemos aquí en la imagen, va a salir y va a viajar a través del citoplasma y se va a expresar en la membrana celular, y estos van a tener una alta tasa de expulsión de potasio. O sea que estos dos son los más importantes para expulsar potasio a nivel del a nivel del conducto colector. Y esto va a estar mediado principalmente por aldosterona, que va a tener una acción que ya lo vamos a ver más adelante, que es directamente sobre el canal epitelial de sodio, pero aquí también va a potenciar el ROMK, y la angiotensina, al contrario, lo que va a hacer es un bloqueo, más bien una retención específicamente en ROMK en intracelular, o sea, no va a permitir que se exprese. Pero la aldosterona sí va a tener un efecto potenciador sobre estos, y también la bomba sodio-potasio. Entonces así se hace la eliminación por medio de estos canales y la bomba. Claro, ahí se explica cómo si yo elimino el eje, produzco hipercalemia. Correcto.
Y lo otro, que este concepto sí también es bien importante para la fisiopatología, incluso para los medicamentos, es que la entrega de sodio a nivel, perdón que me devuelva, a nivel del túbulo contorneado, a nivel del conducto colector, perdón, la entrega de sodio que haya luminal y a las células de la nefrona tiene mucho que ver con la eliminación de potasio, porque entre más sodio haya aquí luminal, más va a activar esos canales de sodio que van a meter el sodio a la célula y se va a activar la bomba sodio y potasio, que va a meter de nuevo el potasio y lo va a expulsar. O sea que entre más sodio haya a nivel distal, porque acuérdense que todo el sodio se tiene que reabsorber, como lo vimos al principio, pero entre más sodio haya acá, pues el cuerpo lo va a recuperar y lo va a cambiar por potasio que va a tener que eliminar. Esto va a ser un concepto bien importante más aquí en la fisiopatología. Y lo otro es el papel de la aldosterona, que como ya habíamos dicho, que bueno, lo va a estar circulante, va a actuar sobre el receptor mineralcorticoide que está a nivel nuclear en las células, y ya dijimos que va a actuar sobre el canal epitelial de sodio, que va a meter sodio y va a activar la bomba sodio y potasio, pero también sobre los canales expulsores de potasio, los ROMK, principalmente para la fisiología del potasio. Ahí es importante recordar que la hipertensión esencial en ciertos pacientes es la hiperactividad del receptor epitelial de sodio, ¿sí? Que se expresa por un aumento de la actividad de la aldosterona. Por eso si yo inhibo la aldosterona, produzco hipotensión o controlo mejor la tensión arterial esencial. Esa es una de las características de ciertos pacientes. Otros no responden a esto, sino que no retienen sodio, no retienen agua, sino que generan más vasoconstricción periférica. Entonces esta es la fisiología. Y ahora sí vamos a entrar a los trastornos del potasio. Y vamos a empezar con la hipocalemia, ya teniendo estas bases fisiológicas. Entonces tenemos que la hipocalemia, si uno ve pues algunos libros, yo me basé en este y también en la fisiología de Bander, toman 3.6 como el mínimo, pero hay otros que toman 3.5 para hablar ya de hipocalemia. Este trastorno ocurre en el 20% de los pacientes hospitalizados, es el trastorno hidroelectrolítico más común intrahospitalario, y esto aumenta el riesgo de arritmias y de mortalidad hasta 10 veces. Entonces el potasio, como ya hemos dicho, cualquier cambio, así sea por mínimo de mi equivalentes que tenga, va a tener implicaciones importantes en el paciente. ¿Cuáles son las causas? Principalmente pues son tres que tienen que ver con la fisiología que ya hemos visto. Pues lo primero es baja ingesta, aunque es muy poco común y también poco probable, a menos que sea una desnutrición muy severa, pero sí estos que son más importantes, que fisiológicamente los vimos, la redistribución que hay entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, y sobre todo la pérdida excesiva a nivel renal y que también puede ser no renal, y la no renal que tiene más que todo que ver a nivel gastrointestinal. O sea que esto es la misma fisiología que hemos visto y la vamos a ver ya a nivel patológico. Entonces en la redistribución, ¿cómo va a ser? Principalmente tiene que ver con el control de la insulina y las catecolaminas. Esto es más que todo iatrogénico. Esta insulina que muchas veces colocamos en correcciones o en tratamiento del paciente diabético, que va a actuar sobre esta antiportadora y, como ya habíamos visto, va a meter todo o mucho del potasio circulante dentro de la célula y va a bajar los niveles. Y también las catecolaminas, a veces puede ser iatrogénico, pero esta se describe más que todo a nivel, es decir, en pacientes que tengan eventos traumáticos, sobre todo trauma craneoencefálico, pacientes que tengan infarto agudo del miocardio, que tienda a subir los niveles de catecolaminas circulantes, y abuso de alcohol. También aumenta las catecolaminas circulantes, no solo porque va a actuar en la bomba sodio-potasio, sino también en el importador que ya hemos visto, el sodio-potasio 2-cloro a nivel renal. Y el otro que se describe es una intoxicación por bario, que no va a actuar sobre ninguna de estas bombas, sino sobre canales de potasio, los que están abiertos en todas las células, no solo renales, sino musculares principalmente, pero va a bloquearlos, es decir, todo el potasio va a quedar dentro y no va a salir a nivel periférico y va a disminuir el nivel de potasio, va a haber hipocalemia por intoxicación por bario. Y lo otro es el estado ácido-base, que también es a nivel celular y que tiene que ver igual en el antiportador sodio-potasio, pero esta vez lo va a bloquear, así como la bomba sodio-potasio, es decir, el intercambio de potasio hasta el nivel extracelular se va a bloquear y todo va a quedar dentro de la célula.
Entonces ya vamos a ver, bueno, específicamente si es acidosis o alcalosis. Ya lo vemos más adelante. Esto era a nivel celular. Y lo otro es a nivel de las pérdidas. Esta vez vamos a hablar de las no renales, que son las gastrointestinales principalmente, que son los pacientes con vómito, diarrea, con fístulas a nivel gastrointestinal. Se describe también el abuso de laxantes, la silostomía, los pacientes que van a ser llevados a hilostomía, yelonostomía, colostomía también tienen trastornos electrolíticos y más que todo el potasio. Y se describen también los adenomas por alteraciones en las células que van a tener receptores, sobre todo en el colon, de aldosterona. Pero las pérdidas no renales son principalmente gastrointestinales.